Bueno, me encuentro un poco triste de ver las noticias en Colombia de referentes a las reformas del gobierno, a las reformas por las que se votaron y que el Congreso ha tratado de sabotear a como dé lugar. Me encuentro que se estaba discutiendo em, la reforma laboral que tenía como objetivo mejorarle un poquito la calidad de las condiciones a los trabajadores, a los asalariados del país. Pues el objetivo principal era recuperar derechos que se han ido perdiendo, derechos que nunca se debieron haber negociado, derechos que gobiernos criminales como los de Pastrana y Uribe eh, le quitaron al trabajador. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, la gente podía cobrar unas extras a partir de las 6 de la tarde. Entonces, mmm, si era, digamos, un empleado de algún restaurante que se abriera por la noche, o algún empleado que trabajara en vigilancia, que su turno fuera nocturno, pues podía cobrar un poquito más por pura lógica, porque es mucho más difícil trabajar por la noche que trabajar en el día. O sea, es que yo trabajé de noche un tiempo y sin duda es mucho más complicado eh, por el solo hecho que uno no puede descansar bien en el día. Uno llega, digamos, de trabajar temprano en la mañana a la casa eh, y uno pues llega absolutamente agotado y lo único que quiere es dormir. Se acuesta uno a dormir y el ruido, la luz, la música, es muy complicado. Especialmente si uno vive en una ciudad como Bogotá. Siempre va a tener un vecino fastidioso, siempre va a haber por ahí algún perro que ladre, cosas que no pasan en la noche. Entonces, todo eso le afecta a uno el genio, le afecta a uno la salud, le afecta a muchas cosas. Entonces, lo mínimo que merece la gente es que le paguen un poquito más por trabajar de noche. Entonces, ¿qué hizo Álvaro Uribe en su momento? Decidió que las horas extras se iban a pagar desde las 10 de la noche. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado hasta ahora, que este gobierno pues obviamente quiere plantear en devolverle esos derechos que se han perdido a la gente, y que el Congreso definitivamente no ha dejado ni siquiera debatir. Esa reforma pasó en la Cámara de Representantes y tenía que pasar ahora al Senado a discusión, y no dejaron. Hay una cosa que se llama la Comisión Séptima, algo así, que terminó archivando el proyecto y botando a la basura todo lo que se discutió en la Cámara de Representantes. 8 personajes de partidos políticos corruptos, tradicionales y cristianos también, hundieron o archivaron ese proyecto de ley, para que la gente se vaya dando cuenta por quién votar en las siguientes elecciones. Es increíble que partidos religiosos que supuestamente deberían hacer cosas que estuvieran a favor del pueblo, seguir, digamos, esos ideales que profesa la Biblia y Jesús y Dios, se pongan de parte de esos empresarios corruptos que están llenos de plata y que lo que quieren es hacer fortuna a costa del trabajador. Entonces, eso no es así. Aquí en Australia ese tipo de cosas no pasan. Ese tipo de derechos que en Colombia la gente adolece, acá la gente los tiene a plenitud, y son cosas que ni siquiera están en discusión. Y por ejemplo, yo me doy cuenta de eso ya hoy en día, habiendo estado acá y viviéndolo, pero la gente en Colombia no lo sabe, porque la gran mayoría de personas en Colombia no ha tenido la oportunidad de vivir afuera, no ha tenido la oportunidad de vivir en otro país, en un país más desarrollado donde haya más derechos. Entonces a la gente se le hace muy normal a veces eh, que no se le paguen extras, o que le toque quedarse media hora más a trabajar y que no se la paguen, o que, no sé,
que no tenga licencia, alguna licencia remunerada, algún padre de familia que tiene algún bebé o muchas cosas. O sea, la gente termina llenándose de miedos, obviamente que siempre pensando que lo van a despedir o que le van a pasar memorando o que el jefe lo va a coger entre ojos, cuando por fuera las cosas no son así. Acá, como lo digo, en Australia ese tipo de cosas se respetan y todo ese tipo de derechos. El descanso es muy importante. Acá, por ejemplo, en mi trabajo, si uno está enfermo, pues uno es libre de no ir a trabajar. Mm, yo tengo ahí un chat en el que estamos eh, todos los de mi equipo. Y es muy común que cualquiera de repente diga, oiga, hoy estoy enfermo, no amanecí bien, me voy a tomar el día, voy a trabajar desde la casa. Nadie le va a decir, venga, ¿cómo así? O nadie lo va a coger, digámoslo así, de costumbre. Va a decir, ah, no, este se enferma cada rato, entonces yo también me voy a enfermar. No, ese tipo de cosas no pasan porque ya digamos un nivel de confianza eh, que la gente no, eso no se lo toma, digámoslo así, como deporte, y el empleador es consciente que un empleado que está enfermo, por ejemplo, no va a rendir igual y que de pronto sí puede afectar el trabajo de los demás. Entonces hay cosas que por pura lógica no se deberían ni siquiera estar discutiendo y que el trabajador en Colombia no debió haber perdido nunca ese tipo de derechos. Entonces es increíble que hoy en día 8 congresistas de esos partidos corruptos se tomen, digámoslo así, la potestad de bloquear esa reforma y decir que no, que sencillamente es inconveniente y que no van a dejar ni siquiera que se discuta en el Senado. Eso es bien delicado. Cuando uno se pone a ver de qué partidos políticos son, del Centro Democrático, del Partido Liberal y de esos partidos cristianos de mierda que hacen todo lo contrario a lo que haría Jesús, lo hacen esos partidos cristianos. Yo no sé si hubiese un partido, digámoslo así, satánico en Colombia, no estoy seguro si sería peor o mejor que estos partidos cristianos. Porque es que de verdad que más antivalores que estos partidos cristianos uno no ve, o sea, sería como inconcebible, o sea, algo más maquiavélico que estos partidos no creo que exista. No deberían ni siquiera existir, o sea, esa mezcla entre religión y política es un tema perverso porque estas sectas, por ejemplo, como la del partido Mira, tienen una masa aborregada de gente que aparte que les dan allá, le tienen que dar el diezmo, le tienen que dar el diezmo al pastor, eh, los mandan allá que voten por ellos mismos y digan que representan al pueblo cuando no lo es. Ahí se inventaron una encuesta supuestamente para justificar la decisión que tomaron de tumbar la reforma. Una encuesta, una encuesta que me puse a analizarla bien y me puse a ver videos de gente que sabe de estadística y de cosas, y que claramente es una encuesta chambona y una encuesta mañada, no es una encuesta real. Y uno se pone a ver las redes sociales del Mira y son todos esos borregos que van allá a la iglesia echándose flores entre ellos y diciendo que no, que es que el Mira es un partido independiente y responsable que vela por los intereses del pueblo y que se tomó el gran trabajo de hacer una encuesta masiva a nivel nacional y que encontró que no, que la gente en su gran mayoría a la que le preguntaron dice que esa reforma laboral es inconveniente para el país y no debe ser tenida en cuenta. Entonces uno dice, pero ¿de verdad lo creen a uno estúpido? Cuando uno se pone a ver la encuesta hay preguntas que, por ejemplo, hay unos puntos referentes a los derechos de los aprendices del SENA.
Y la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que se le reconozca un salario completo, un salario mínimo al aprendiz del SENA? Eh, y la gran mayoría contesta, no estoy de acuerdo. Y cuando uno se va a ver a qué población le preguntaron a 3.000 empleadores, o sea, dueños de empresa. O sea, obviamente que a los empresarios no, no les va a convenir ese punto. Y los empresarios no son la mayoría del país. ¿Por qué no le hacen esa pregunta a todo el universo? A los empleadores, a los del SENA, a los empleados, a diferentes sectores. Pero ¿por qué le hacen esa pregunta exclusivamente a los empleadores? Pues obviamente que la gran mayoría no va a querer pagarle al pobre aprendiz del SENA por lo menos un mínimo, porque los desestiman y piensan que no, que ellos son menos y que como no son de los Andes o de una universidad prestante o de la Javeriana, que no merecen ganarse ni siquiera el mínimo, cuando no lo es, no lo es. Los practicantes del SENA o los que estudian en el SENA es gente de verdad que hace un gran esfuerzo para tener una educación técnica, pero una educación técnica muy buena. Y yo he trabajado con ellos. Uno de mis primeros trabajos en tecnología fue en una empresa de financiamiento, en una empresa financiera. Y yo estaba en el área de tecnología, en el área de soporte. Yo todavía estaba en la universidad, de hecho estaba a mitad de universidad. Y, y la empresa tenía un convenio con el SENA para recibir algunos practicantes ahí. Y habían practicantes del SENA, digamos, en contabilidad, en diferentes áreas, y yo estaba en el área de sistemas, particularmente en el área de soporte. Y a veces nos llegaban los pelados del SENA, y pues para nosotros era un poquito más de carga laboral porque nos tocaba explicarles qué hacer, pero a su vez era un apoyo para nosotros. Eh, y ya cuando uno empieza a hablar con ellos, para por lo menos identificar en qué le pueden a uno colaborar en la empresa, uno se da cuenta que es gente muy bien estudiada y muy bien capacitada, o sea que lo que quiera que les enseñen allá, lo hacen muy bien. Y era gente que sabía arreglar impresoras, sabía de cacharreo, o sea, podían desarmar algún dispositivo de lo que fuera, un escáner, una impresora, meterle mano y arreglarlo, cosa que ni siquiera yo sabía, porque en la universidad a nosotros poco de ese tema electrónico nos enseñaban. Entonces era un poquito desconcertante que llegara un técnico del SENA a arreglar una impresora y que uno, digamos, estudiando en una carrera profesional, no tuviera ese tipo de conocimiento. O sea, obviamente que no todos sabemos de todo, menos en tecnología, pero estos chinos hacían cosas que uno no se imaginaba que pudieran hacer. Y a veces arreglaban impresoras o arreglaban cosas que uno de verdad, uno simplemente les descartaba. Uno decía, no, esta impresora ya no funciona, botémosla o donémosla o alguna cosa. Cuando estos pelados del SENA llegaban y arreglaban y, mejor dicho, desarmaban un balín, eran tipos buenos y no era uno solo. Yo trabajé como con 3 diferentes aprendices del SENA en esa empresa y todos eran muy, empezando, que tenían muy buen servicio al cliente, eran muy decentes, me decían ingeniero, yo estoy en la universidad hasta ahora, o sea, eran muy decentes, muy comedidos y se le medían a lo que tocaba hacer, o sea, no era gente que llegaba ahí a trabajar de mala gana, no, era gente muy capacitada y muy buena. Y uno decía, pucha, esta gente debería estar ganando más. Ahorita que están pidiendo, pues que ganen, que le reconozcan al menos el mínimo. Y salen estos idiotas del partido Mira a decir que no, que es que para un empresario es muy difícil pagarle un mínimo a uno del SENA y que lo que van a hacer es desincentivar
la contratación de gente más profesional o de gente con mayor experiencia, gente de pronto que tenga 10 años de experiencia, que llegue entonces ahora un aprendiz del SENA a quitarle las oportunidades y a trabajar por menos. Entonces uno dice, pero es posible que esta gente piense eso. O sea, es que si en una empresa hay alguien que tenga 10 años de experiencia o alguien con 10 años de experiencia que esté aplicando un cargo, no va a aplicar al mismo cargo que va a aplicar el aprendiz del SENA. Porque es que hay diferentes niveles en una empresa. En una empresa hay coordinadores, hay supervisores, hay jefes, hay, bueno, analistas. Entonces, por lo general, alguien que tenga 10 años de experiencia ya aplica, digámoslo así, a un cargo más o menos de analista. No va a aplicar a un cargo de, no sé, de soporte básico, digámoslo así, en sistemas, que es mi área, ¿no? O sea, son temas diferentes. Y alguien que tenga 10 años de experiencia no va a aplicar a un trabajo que le paguen el mínimo. Entonces, ¿por qué llegan los del partido Mira a decir que es que los del SENA, si se les llega a pagar el mínimo, van a llegar a quitarle oportunidades a gente con más experiencia? No, porque es que en una empresa hay diferentes niveles de competencias. Y con eso tampoco estoy queriendo decir que el aprendiz del SENA tenga que llegar a trabajar en lo más raso que haya y que no pueda crecer. Porque como le digo, yo ya tengo experiencia trabajando con ellos y es gente muy capacitada que hace muy bien sus cosas, que eventualmente puede seguir aprendiendo cosas y puede seguirse capacitando. Y si bien es cierto, puede que empiecen desde un nivel bajo, como casi todos empezamos en Colombia, pueden tener un potencial de crecimiento muy bueno y quién dice que no pueden llegar a ser gerentes de algo. O sea, obviamente que sí, todo mundo tiene que empezar desde lo bajo, o por lo menos los que somos del pueblo, ¿no? Los que no llegamos a trabajar por recomendación de alguien. Entonces salen con esas pendejadas y salen a hacerle ese tipo de preguntas a los dueños de empresa. Pues obviamente que ningún dueño de empresa va a decir que sí, que están contentos de pagarle un mínimo al del SENA. Obviamente que van a decir que no. Si les pueden pagar la mitad del mínimo o si pueden hacer que les trabajen gratis, pues mejor para ellos. Porque así de miserables son. Y me imagino que los del SENA no son los que están allá en esas grandes congregaciones de borregos allá llevándoles el diezmo. Salen cosas como por el estilo. Entonces salen con otras, cuando se muestra, digamos, la encuesta que hicieron, me llama la atención que solo el 30% de los que contestaron dicen conocer el texto de la reforma. De resto es gente que no conoce. Es como si yo salgo a preguntarle a alguien en la calle, si yo salgo a preguntarles de alguien alguien que no sabe manejar, si yo salgo a preguntarle de mecánica de motores de un carro, pues obviamente que no me va a saber contestar. Me van a decir probablemente, no, sí, yo sé que los carros para poderse mover tienen un motor y que necesitan gasolina, pero hasta ahí yo no les sé decir de más. O sea, si usted me pregunte alguna pieza en específico del motor de un carro, pues no le voy a saber contestar porque ni siquiera sé manejar. Eso mismo pasó con esta encuesta. Salieron a preguntarle a gente que muy probablemente trabaja de sol a sol y que no ha tenido la oportunidad de leer bien esta reforma en qué consiste y poder tomar una decisión objetiva de saber si le conviene o no. Solo el 30%. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las encuestas fueron virtuales. O sea que cualquier gato podía entrar ahí a la página del Mira y llenar la encuesta y ya, mandarla. Ese tipo de encuestas así no tienen un peso estadístico ni de nada. O sea, eso es una encuesta que prácticamente, como cualquiera que uno pueda hacer en Twitter o en Facebook, para preguntar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo le van a preguntar a alguien? O sea, la encuesta, para que sea al menos un poquito creíble, tiene que empezar con esa pregunta.
¿Ha leído o está familiarizado usted con la reforma laboral que está planteando implementar el gobierno? ¿Sí o no? No, no la he leído. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Si no la ha leído, pues no lo sigan entrevistando porque usted está de pronto influenciando unas respuestas en una persona que no le va a saber decir con objetividad si sí o si no es conveniente la reforma. Pero ahí yo lo que veo fue que le preguntaron a cualquier tipo de personas sobre un tema que ni siquiera conocen. Entonces, ¿cómo van a esperar un resultado preciso si la gente no conoce los puntos de la reforma? Otra cosa, es muy probable que a la gran mayoría que le preguntaron sobre esa reforma pertenezcan al culto ese de la Piraquive, a la iglesia, el Mira y la iglesia esa que cristiana que tienen es la misma pendejada. Entonces obviamente que tiene un sesgo y ellos, si el partido político Mira está en contra de la reforma laboral, obviamente que toda esa congregación va a estar en contra también, porque ellos siempre van a hacer lo que el pastor diga. Es gente que tiene lavado el cerebro por lo general y es gente que siempre va a hacer lo que allá les digan que hagan. O sea, es que ténganlo por seguro que nadie de esa secta en tiempos de elecciones va a ir a votar por el pacto histórico o por cualquier otro partido político. Ellos van y votan por el partido Mira. Es de pura lógica. Entonces, ese es otro factor para determinar que esa encuesta está amañada. La mejor encuesta que la gente puede tomar son las elecciones a la presidencia. Es que eso fue lo que votó la gente y como 13 millones de personas en Colombia votaron por el presidente Petro y votaron por todas esas propuestas que él está planteando. No votaron por el partido Mira o nada de esas pendejadas. Entonces, ¿cómo es posible que salgan estos partidos de mierda cristianos a seguir, o sea, a meterle toda esta basura a la gente y pensando que todos pertenecen allá a su culto y que todos van a decir, ah, no, sí, es que estos partidos cristianos, ellos creen en Papá Lindo y entonces eso seguramente es lo más conveniente para la gente. Sí, esa reforma no le conviene a nadie. Eso es basura, eso no lo deberían ni siquiera permitir, que una congregación de esas de fanáticos arme partido político, vaya a sabotear o a jugar a favor solo de sus intereses. Pero no, en la encuesta ellos salen a decir que no, que es que esa es una encuesta global y que tiene en cuenta a toda la población de Colombia y a todos los sectores y que en su gran mayoría los trabajadores consideran que esas reformas no deberían pasar. Eso es ilógico, eso es ridículo. Ese tipo de cosas acá en Australia no pasan. Aquí a la gente si le toca quedarse a trabajar 15 minutos más, se los pagan en cualquier lado. Y vaya el trabajador, no le pague los 15 o media hora al empleado y verán el problema en que se mete. Pero la gente en Colombia eso no lo sabe. Y lo sé yo porque yo ya estoy viviendo acá en otro país donde las cosas son diferentes, donde la economía está un poquito más balanceada, donde la gente tiene capacidad de gastar. Obviamente que todo es mucho más caro, pero se gana más. Yo, por ejemplo, de impuestos el año pasado pagué como $26,000 en solo impuestos. Pero a mí no me importa porque yo sé que así como estoy pagando impuestos, también estoy ganando. Pero en Colombia uno no tiene ni siquiera esa oportunidad de decidir. Yo aquí perfectamente podría decir, no, pues no trabajo tanto y no pago tantos impuestos. Como me pasaba al comienzo. Al comienzo, por ley, yo no podía trabajar tiempo completo porque era estudiante. Entonces no pagaba toda esa cantidad de impuestos. Antes me devolvían a mi plata. Hoy en día, pues ya tengo una mayor estabilidad, otro tipo de visado y ya puedo trabajar tiempo completo. Asimismo, gano más. Me toca pagar más impuestos, pero yo sé que esos impuestos que estoy pagando se ven reflejados en las vías, en el transporte público, en los servicios. Aquí no se va el agua nunca. Llevo 10 años en Australia y nunca se ha ido el agua en la casa. Allá en Bogotá hay racionamientos permanentes
Y eso sí, no han salido los medios a preguntarle al alcalde hasta cuándo van a ir. No, eso ya lo dejaron así permanente. Y todos los días le meten a la gente propaganda del tal metro como si eso les fuera a solucionar la vida, cuando lo que van a hacer con eso es de pronto hasta empeorar. ¿Por qué? Yo también he tenido ya la oportunidad de recorrer muchas ciudades del mundo con muchos sistemas de metro para darme cuenta que los peores son o se parecen a lo que están haciendo allá en Bogotá. Eso es simplemente basado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya he tenido la oportunidad de salir, de mirar cómo son las cosas. En Bogotá, la gran mayoría de la gente que está allá no ha tenido esa oportunidad de salir y de ver cómo funciona el metro en Dubái, cómo funciona el metro en Tailandia, en Bangkok, cómo funciona el metro acá en Australia. Entonces, no, la gente no tiene esa capacidad de saber cómo son las cosas por fuera para saber si lo que se está haciendo está bien o mal. Entonces, nada, a mí me parece que por primera vez hay una oportunidad de mejorar las cosas, así sea un poquito. Esa reforma laboral que está planteando el gobierno no es nada descabellado, es simplemente para recuperar cosas que ya se han perdido. La oposición dice que es que eso va a desincentivar el trabajo y que esa reforma no crea empleos. Es que esa reforma laboral no está diseñada para crear más empleos. Lo que crea más empleos es la equidad, son las políticas del gobierno. No es esta reforma no es para eso, ni ninguna reforma que se plantee de pronto es para crear más empleos, es simplemente para mejorarle las condiciones a los trabajadores, que si uno trabaja horas extras o trabaja de noche pueda ganar un poquito más. Y creo que el recargo, creo que son como 700 pesos más por hora, algo así, que pues eso es hasta indignante. O sea, 700 pesos hoy en día no alcanzan ni siquiera para un sobre de frutiño, creo. O sea, eso no, con 700 pesos no se toma uno ni siquiera un tinto ahí en Colombia. Y eso es lo que se está buscando que aumente y que el Senado no quiere dejar. Entonces es indignante. Es indignante y la gente tiene que empezar a tomar conciencia, tiene que empezar a identificar cuáles son esos actores que le están jugando sucio al país o que muestran una cara por un lado y por el otro le están dando la puñalada a la gente, y ser conscientes y pelear por lo que es de la gente. En Colombia no se está pidiendo más de lo que la gente se merezca, y lo digo yo con toda seguridad porque yo sé que es ya lo que es vivir en un país donde le reconocen a uno sus derechos, donde uno puede trabajar tranquilo, donde no lo están acosando, donde le pagan a uno lo que es, donde toca pagar impuestos. Acá se pagan más impuestos que en Colombia, y acá la empresa, yo no veo que se anden quebrando. Acá la gente paga impuestos, paga altos impuestos, pero así mismo se gana. Entonces, nada, la gente tiene que ponerse pilas con eso, y si el presidente está diciendo que toca salir a hacer a protestar en las calles, a protestar en el Senado y a votar estas reformas con una consulta, pues toca votarla porque no hay más que hacer. Por lo menos hay algunos recursos que se pueden aplicar para eso, y no dejar que sencillamente los congresistas sigan manipulando al pueblo y sigan metiéndole los dedos a la boca a la gente diciendo que no, que es que el presidente quiere acabar con el país y con la industria, y que ya no va a haber empleos y que ya no va a haber con qué pagarle a la gente, cuando lo que se están pidiendo son cosas que no deberían estar ni siquiera en discusión. Entonces, nada, pues para adelante la gente allá, que aguante ahí, y bueno, esperar a que las cosas vayan mejorando con el apoyo de todos esos que se van despertando, y deseando que las cosas sigan mejorando en Colombia, y que haya resistencia. Eh, yo estoy acá, pero yo no me olvido de mi país, y yo de todas maneras sigo invirtiendo en mi país, sigo invirtiendo en muchas cosas. Allá tengo mi familia y yo quiero lo mejor para Colombia, pero yo creo que la mejor forma que tengo yo en este momento es por lo menos el conocimiento, transmitirle a la gente, o por lo menos darle a conocer mi punto de vista y decirles, vea,
En Colombia las cosas son así. Aquí hay otro país donde son diferentes. Como por qué allá en Colombia las cosas no pueden ser un poquito mejor como si lo son acá, o qué nos hace falta en Colombia para ser un poquito mejor, o qué puedo yo comunicar que se hagan, que se hace acá, que no se está haciendo allá. Bueno, esperemos que las cosas sigan mejorando y bueno, resistencia y bueno, paciencia.